Buenas, soy Rogelio Fernández Reyes. Me gustaría compartir una comunicación titulada La comunicación del cambio climático en prensa española en 2022. El año 2022 será recordado por la multicrisis o policrisis en el marco de un nuevo equilibrio geopolítico provocado por la invasión rusa de Ucrania. A los coletazos de la crisis sanitaria se le sumó esta crisis bélica y con ello una crisis energética, inflacionista y humanitaria. Y de fondo se mantuvo la crisis climática y de pérdida de biodiversidad. La crisis del coronavirus aminoró su presencia en la prensa y dejó más protagonismo a la invasión rusa, mientras que el reto climático se mantuvo por debajo de ambas. La guerra provocada por Rusia supuso una limitación para la acción climática. En Europa, la quema de carbón volvió a incrementarse y se admitió el combustible procedente del fracking. Por otro lado, se puso fecha a la independencia energética de Rusia y se aumentó el uso de renovables como objetivo. La cumbre egipcia, la COP27, volvió a defraudar. Acordó un fondo para los daños climáticos y claudicó en la mitigación. En el panorama internacional volvió a ponerse en evidencia la insuficiencia de los planes climáticos. El FMI alertó del coste de no actuar y el Foro de Davos volvió a situar al reto climático como el riesgo más probable y costoso. Se mantuvo la valoración de la economía verde, aunque hubo una frenada en los planes de descarbonización. El greenwashing se mantuvo presente con récord de lobistas de combustibles fósiles en la cumbre egipcia, donde la ONU trazó líneas rojas contra el blanqueo ecológico. El conflicto bélico también generó una espiral inflacionista en numerosos países y una crisis humanitaria. 2022 se sumaba a los más calurosos en el panorama internacional, en un año en el que el planeta llegaba a la cifra de 8.000 millones de seres humanos. La Organización Meteorológica Mundial advertía que el límite climático de 1,5 fijado en el Acuerdo de París podría superarse en 5 años. España superaba por primera vez los 15 grados de media. También fue el año en el que los activistas climáticos tomaron más protagonismo por las acciones reivindicativas en museos que por las movilizaciones callejeras. En cuanto a la evolución de la cobertura, pues vemos que España bajó un 7,1% en 2022 con respecto a 2021 en los diarios analizados, El País, El Mundo, La Vanguardia y Expansión. De 3.265 artículos en 2021 pasó a 3.035 en 2022. Se aprecia una tendencia al alza en la última década, a pesar de que 2022 haya contabilizado menos presencia que en 2021. Pero por otro lado, también perdió relevancia. Las portadas y editoriales que nombraron los términos cambio climático, calentamiento global y crisis climática bajaron de 194 en 2021 a 179 en 2022, un 7,8%. El cuarto trimestre fue el que más, el de mayor cobertura de la prensa española analizada. Se apreció un pico en verano y otro en la cumbre de Egipto en noviembre. Se observó una mayor cobertura en junio con los efectos de la guerra de Ucrania y con una ola de calor. En julio con olas de calor e incendios. En agosto de nuevo con el protagonismo del calor y la sequía. Y en noviembre con la cumbre de Egipto. Este mes de noviembre fue el de mayor tratamiento del año. Y en diciembre se produjo una bajada propia de los meses posteriores a la celebración de la cumbre de las partes. Como vemos, las tendencias nacional arriba, internacional abajo, llevan una misma directriz, lo que puede llevarnos a concluir que la agenda internacional tiene un considerable peso en la agenda nacional. En cuanto a los editoriales, El País y La Vanguardia fueron los que más relevancia le otorgaron en estos espacios, aludiendo a los términos cambio climático, calentamiento global y crisis climática. Concretamente 83 en El País y en La Vanguardia fueron 65. En El Mundo tan solo en 22 artículos de editorial o en la portada aparecieron estos términos y en expansión en 9 ocasiones.
Si nos fijamos en 2022 hay varios años de récord, que son los que están en rojo. En España se batió récord de cobertura en julio y agosto, en Europa en julio y en el mundo en el mes de mayo. Y varios meses en verde que suponen el segundo o el tercer puesto, que fueron bastantes en ese año. Y más si lo comparamos, por ejemplo, con 2024, en el que no ha habido ningún récord. Estarían todos en letritas negras, ninguno en rojo ni en verde. Y también medimos, pues, cómo es la cobertura, los diarios con más relevancia, los temas abordados en las portadas editoriales que están ahí por mes, y también la escala que prevalece la internacional y el marco que prevalece el marco político, aunque el meteorológico también tiene un considerable peso. Pues eso es todo.